Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Una oportunidad, un cambio de la vida. Somos seres humanos y nos equivocamos. Merecemos equidad, unidos somos más. Quiero volar, quiero soñar, quiero yo cantar. Sueño con un mundo que no tenga maldad. Sueño con un mundo que no tenga maldad. DJ Julián el Black. Yeah, yeah, yeah. Siento que todo ha cambiado mi vida. El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en su programa Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy lo recibimos con esta canción muy especial, lleva por título Una Oportunidad. Es un tema con ritmo urbano y es de la Escuela de Formación Forjando Sueños Artísticos, en su sigla EFOSA. Ellos son un colectivo de jóvenes que nació en el 2008 con el fin de fomentar el rescate de la comunidad afro víctimas del conflicto. Su directora, Yarlenis Mosquera, y estos jóvenes que fueron compositores de esta canción el año pasado para hacer el homenaje que se hizo este pasado jueves 9 de abril en el Día de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas. Algunos de ellos, Alcides, Alexis, Sebastián, Carlos, Mikey, Juliana y Luigi Anthony, fueron los que fueron partícipes de la composición de esta canción que traemos el día de hoy, porque precisamente nuestro tema principal va a ser ese, el de las víctimas del conflicto. Y Catalina, precisamente con los buenos días, tiene usted una frase al respecto. Buenos días, John, y buen día para todos los oyentes de Frecuencia Legislativa. Hoy en el programa estamos tratando el tema de las víctimas del conflicto armado en el país y por eso le traje una frase que va muy relacionada y es: la reconciliación exige cambios de corazón y espíritu, así como el cambio social y económico se requiere una acción simbólica además de práctica. Esta frase es de Malcolm Fraser, que fue un político liberal australiano, primer ministro de ese país entre 1975 y 1983, y nos resalta eso, la importancia de la reconciliación. Efectivamente, Catalina, la reconciliación, un tema tan importante que tiene que vivir alguien que ha sido víctima del conflicto armado, situación que hemos vivido por décadas en nuestro país y que ahora de pronto todos los colombianos lo sentimos un poco más ahora que vivimos en medio de esta crisis generada por la pandemia del coronavirus. Enseguida de recordar la mesa directiva de la Cámara de Representantes, vamos entonces a entrar en materia con nuestro tema especial de hoy, recordando lo que fue la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente Carlos Alberto Cuenca. Primer vicepresidente Óscar Villamizar. Segunda vicepresidente María José Pizarro. Secretario general Jorge Humberto Mantilla. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Jefe de comunicaciones Luis Eduardo Pérez. Quiero volar, quiero soñar, quiero yo cantar. Sueño con un mundo que no tenga maldad. Sueño con un mundo que no tenga maldad. DJ Julián el Black. Yeah, yeah, yeah. Siento que todo ha cambiado mi vida. Continuamos con esta canción en homenaje a las víctimas, Una Oportunidad. Precisamente les comentaba que el pasado jueves 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, fecha que se eligió porque un día como este, pero en 1948, fue el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. El Congreso debería haber sesionado de manera presencial por disposición de la Constitución para escuchar a las víctimas del conflicto. Por todo este tema del aislamiento obligatorio debido a la pandemia del coronavirus no se pudo realizar, pero sin embargo la Comisión de Paz de la Cámara y el Senado sí hizo una sesión virtual presidida por el senador Roy Barreras. Allí el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, precisamente señaló que se buscará una oportunidad el próximo semestre para hacer esta sesión ya en el Pleno del Congreso y escuchar a las víctimas del conflicto. Además, en su intervención recordó que la Cámara le dio visto bueno ya al proyecto de ley que busca extender por 10 años más la ley de víctimas. En mi infancia me tocó vivir
ese miedo que generan los grupos armados ilegales en la población. Por eso, doctor Roy, hoy lo digo con orgullo que la corporación que presido le ha cumplido a las víctimas votando la ley de víctimas por ese alargue de los 10 años más. Esperamos que esto sea el reinicio de ese camino que ustedes tanto se han empeñado, los que han estado de frente con esta causa, y que nosotros los podamos seguir apoyando en ese gran propósito. Sin duda, pues estoy convencido de que solo la reparación de las víctimas y la no repetición, el alcanzar la paz estable y duradera, que es lo que anhelamos para Colombia. Hoy, exactamente hace 18 años, también un 11 de abril, la guerrilla de las FARC secuestró a los 12 exdiputados del Valle del Cauca y 5 años después se conoció la fatal noticia que fueron asesinados bajo sus armas 11 de ellos, dentro de los que se encontraba Jairo Javier Hoyos Salcedo, padre del hoy representante a la Cámara John Jairo Hoyos del partido de la U, quien también hizo presencia en esta sesión y envió un mensaje a las víctimas y al gobierno nacional. Decirle a las víctimas que esto se trata de mantenernos fuertes, unidos, consistentes, conscientes, y hacer el llamado al gobierno nacional que no ha logrado entender que las víctimas en este país sufrieron por temas fuera de su alcance y de su voluntad. Por su parte, la representante María José Pizarro, víctima del conflicto, hija del asesinado líder del M-19 Carlos Pizarro, mencionó la dura situación de algunas víctimas y líderes sociales a quienes les ha aumentado su nivel de inseguridad y de riesgo debido a la crisis sanitaria que vivimos en el país, ya que se encuentran sin esquemas de seguridad. La situación que están viviendo en territorios como es el Chocó, el Cauca, bueno, territorios eternamente violentados y que hoy pues están pasando por una doble situación de confinamiento, además con presencia de grupos armados. Ya los videos nos han alertado. En estos días casi que podríamos decir, por lo menos en este mes que desde que empezó el año han sido asesinados más líderes sociales que las personas que han muerto por el COVID sin que ellos logren despertar una sensibilidad que es absolutamente necesaria, no solamente para pasar los duros momentos que están viviendo hoy en muchísimos territorios, también en las ciudades, sino obviamente pues la situación que debería pues claramente ser absolutamente transformada. Leiner Palacios Asprilla perdió a 32 familiares y amigos el 2 de mayo del 2002 en Bojayá, Chocó, por un cilindro bomba disparado por las FARC. Durante su intervención en esta sesión, manifestó su pesar por encontrarse en aislamiento debido a la crisis sanitaria que vive el país y así no poder continuar con su trabajo de tejido social. Destacó el olvido en que el Estado tiene al Pacífico colombiano. El Pacífico hoy está en llamas. Bojayá hoy está peor que en la época del 96 y en el 2002. Vemos y todos los días cómo nos mandan los compañeros, los hermanos, los videos del sufrimiento, y vemos cómo la política nacional se plantea el tema de la quédate en casa. Pues doctor Roy y todos los oyentes, mi pueblo no puede quedarse en casa, porque mi pueblo le toca es huir del plomo, huir de la pandemia, donde no hay acueductos, donde no hay medicamentos, donde no hay una medicina para atenderlos, donde tenemos una cantidad de ancianos y no sabemos el nivel de impacto que esto pueda tener. Nosotros hoy lo que nos queda es básicamente pegarnos al santo para que esta pandemia no llegue a nuestros pueblos en el Pacífico, porque si esto llega, realmente el nivel de desgracia va a ser terrible. Meldenson Mosquera fue víctima de desplazamiento forzado. Actualmente es coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia y representante legal de ASPAS. Reiteró su llamado al Congreso para que se cumplan los acuerdos de paz y se entreguen las curules a las víctimas del conflicto. Hoy día hace parte de nuestra reivindicación de derechos. Las víctimas merecemos estar en el Congreso de la República recuperando nuestra voz, mencionando nuestras opiniones y ayudando a construir el tejido social. De esta manera, entonces, las que estamos en el territorio, en los resguardos indígenas, en los consejos comunitarios, en las veredas de nuestro país, que en mayor parte es ruralidad, conocemos el territorio
a partir de los planes de desarrollo con enfoque territorial. El actual representante a la Cámara del partido de la U, Oscar Tulio Liscano, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC en el año 2000. 8 años después de cautiverio, escapó. Hoy comparte curul con exmiembros de este grupo al margen de la ley después de haberse desmovilizado con el acuerdo de paz que se firmó en el Teatro Colón. Durante esta sesión envió un mensaje de perdón. El perdón es el momento de trabajar y seguir trabajando el tema del perdón. El perdón es un acto individual y el víctima hace al victimario. Y como decía José Martín, la paz es más escasa por ser menos glorioso que la guerra. Y bien, esta fue la participación de algunas víctimas del conflicto y de representantes a la Cámara durante la conmemoración del Día Mundial de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en sesión virtual que se realizó este pasado jueves 9 de abril. El director para la Unidad de las Víctimas, Ramón Rodríguez, informó que ya se superó el 1.000.000 de víctimas indemnizadas, pero aún restan cerca de 8 millones más en el registro que se tiene. A continuación, seguimos con más información de lo que ha sucedido durante esta semana en la Cámara de Representantes. Continuamos ahora con más información de lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. El presidente de la corporación, Carlos Cuenca, dio vía libre a la realización de sesiones no presenciales. La dirección administrativa y la comisión accidental creada para el tema de virtualización están estudiando acciones para determinar si la plataforma G Suite cumple con los requisitos tecnológicos o si se requiere la adquisición de un nuevo software para llevar a cabo la actividad legislativa. Informa Catalina Cadena. John, la directora administrativa María Carolina Carrillo, manifiesta que la plataforma G Suite que se adquirió el año pasado tiene como propósito agilizar el trabajo y la comunicación entre áreas, pero no es una herramienta completa para ejercer la actividad virtual. Por ello, se deben implementar acciones que garanticen el desarrollo de las sesiones. Hemos logrado muchísimos avances. El primero de ellos es comunicación efectiva entre las antes mencionadas para tener resultados óptimos. La segunda es ya tener certeza sobre la viabilidad jurídica de poder hacer y realizar sesiones virtuales, tanto en plenarias como en comisiones. La tercera, haber pedido cotizaciones a varias empresas del sector tecnológico para poder escoger entre ellas, por supuesto, la más idónea y con la mayor experiencia que se adapte a las necesidades del trámite legislativo, que es lo que estamos necesitando. Para la adquisición de esta nueva plataforma, la dirección administrativa utilizará recursos existentes y no adicionales. Y mientras se pone en marcha el nuevo aplicativo, se seguirán llevando a cabo sesiones formales con debates de control político a través de plataformas digitales, para que próximamente sí se permita la deliberación y votación de proyectos. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena. Gracias, Catalina. Y precisamente la Comisión Primera de la Cámara ya citó al primer debate de control político en medio de la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 y serán los bancos los que tendrán que responder a los cuestionamientos de los representantes. La información con Ángela Paz. La citación la propuso el representante Eduardo Rodríguez, argumentando que las entidades financieras deben rendir cuenta frente a la forma y la mecánica en que deberían estar brindando auxilios a las empresas y en general a los colombianos tras los decretos que ha expedido el gobierno nacional. Así lo mencionó el congresista del Centro Democrático. ¿Por qué no están ayudando a las familias colombianas, a los emprendedores, a los trabajadores o a los empresarios? Y eso, que el presidente Duque ha anunciado un alivio financiero para que se proteja el empleo y la economía. Hay que recordarles que así como con el 4x1000 a finales de los 90 lo rescatamos, es hora que sean generosos y ayuden a todos los colombianos. De acuerdo al representante Eduardo Rodríguez, al debate deban asistir el gerente del Banco de la República, así como los directores de Bancoldes y el Banco Agrario, y como invitados los diferentes presidentes de los bancos. Informó para Frecuencia Legislativa Ángela Paz. Gracias, Ángela. Por otro lado, el ambiente hostil entre Estados Unidos y Venezuela por la movilización de buques de guerra norteamericanos muy cerca del vecino país también está presente en el radar de los congresistas. El representante León Freddy Muñoz le recomendó al presidente Duque no meterse en el margen de esta disputa internacional. Información con Edwin Suárez.
Teniendo en cuenta que Colombia es un aliado importante para el gobierno estadounidense, el congresista del Partido Verde, León Freddy Muñoz, se anticipó y le envió una carta al mandatario colombiano solicitando que por ahora mejor se concentre en enfrentar la pandemia del coronavirus. Le hemos enviado una carta al presidente Iván Duque para que no se vaya a prestar para las intenciones bélicas del presidente de Estados Unidos. Cualquier actividad que se vaya a realizar en suelo colombiano tiene que ser autorizado por el Congreso de la República, el cual no está sesionando. Todo esfuerzo que se vaya a hacer tiene que ser única y exclusivamente para atacar el coronavirus y para atender a nuestra gente que hoy en los territorios se nos está muriendo de hambre. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez. Gracias, Edwin. Y el congresista Juan David Vélez ha venido trabajando e insistiendo al gobierno nacional por el retorno humanitario de los colombianos que aún se encuentran varados en el exterior por la emergencia sanitaria. Información con Natalia Cortés. El representante de la Cámara por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, radicó ante el presidente Duque una propuesta de protocolo que permitirá garantizar rápidamente el retorno humanitario de los colombianos que se quedaron fuera del país por la emergencia sanitaria. Así lo mencionó el congresista del Centro Democrático. Después del censo realizado por la Cancillería, los consulados y embajadas en todo el mundo, se determinó que hay más de 2.600 ciudadanos que están varados en el exterior, ciudadanos que estaban de turismo, de trabajo temporal o estudiantes y que desean y necesitan regresar a Colombia. De ser aprobada esta propuesta, el retorno de los colombianos en el exterior se dará bajo unas condiciones, según lo manifestó el representante Vélez. La totalidad de los gastos los va a asumir los ciudadanos. Debe existir una prueba antes de abordar los vuelos. Todas las medidas de bioseguridad se deben cumplir, ya definidas por el Ministerio de Salud. Se deben someter los ciudadanos y comprometerse a un aislamiento en Colombia durante el tiempo y el lugar que el gobierno determine. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Cortés. Gracias, Natalia, y continuamos enseguida este mensaje institucional con más información de la Cámara de Representantes. La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes te informa que estamos en alerta amarilla por coronavirus. Para prevenir el contagio, lávate las manos cada media hora. Carga tu gel antibacterial. Si tienes síntoma de gripa, usa tapabocas y quédate en casa. Si presentas síntoma de alarma como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de 2 días, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. Es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar esta hermosa familia, Cámara de Representantes. Y vamos con más información de la actividad legislativa de esta semana. En la Cámara de Representantes pidieron al Gobierno Nacional gratuidad en consultas de Internet para que estudiantes puedan adelantar sus actividades académicas. Información con Leonardo Rojas. Teniendo en cuenta las peticiones de padres y estudiantes, el representante conservador Wadid Mansur envió carta al gobierno haciendo esta solicitud para que estos sitios web donde suban clases o se puedan realizar tareas no tengan costos. Así lo explicó el congresista. Cuando digo completamente gratis, quiere decir que al acceder a esas páginas, ningún operador móvil, ningún operador de internet podrá cobrarle a sus usuarios cuando accedan a estas páginas. Es decir, no tienen que pagar el servicio si no están al día y no tienen que hacer recarga para el caso de los que utilizan internet prepago. En la misma comunicación también le solicitó a la ministra la reducción de los aranceles en la importación de equipos de cómputo. En esa misma carta pedimos reducción de los impuestos de computadores y tablets y asimismo le pedimos a la ministra TIC que utilice los 1.3 billones de pesos que hay en el fondo TIC para inversión y dotación de los estudiantes y de las familias más vulnerables en Colombia. Finalmente, el representante recordó la importancia de quedarnos en casa. Informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas. Gracias, Leonardo. Por otro lado, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes le solicitaron al Gobierno Nacional permitir que los colombianos puedan retirar sus ahorros de pensiones para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Informa Esteban Ocampo. Así es, John. Después de una sesión informal realizada por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se le solicitó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, permitirle a los colombianos retirar sus ahorros del fondo de pensiones para mitigar en algo la crisis sanitaria. Así lo manifestó el presidente de la comisión, el representante Jaime Lozada del Partido Conservador. Creemos que es una medida
que alivianará el bolsillo de los colombianos al tener esos recursos disponibles para poder superar la difícil crisis que están viviendo los hogares, especialmente de los trabajadores independientes. El señor ministro Carrasquilla se comprometió en los próximos días, después de estudiar esta propuesta, de darnos una respuesta que esperamos sea positiva y favorable. La Comisión Segunda espera una pronta respuesta de parte del Gobierno Nacional para que los hogares colombianos puedan superar esta crisis, informó para Frecuencia Legislativa Esteban Ocampo. Gracias, Esteban. La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer hizo un llamado para que se cese la violencia intrafamiliar que se presenta durante la cuarentena. Informa Nubia Parra. La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer hizo un llamado para que cese la violencia intrafamiliar que se presenta durante esta cuarentena. Son alarmantes las cifras de violencia intrafamiliar. Entre el 22 de marzo y el 5 de abril fueron reportadas 3.027 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, de las cuales 881 corresponden a delitos sexuales y 2.134 a violencia intrafamiliar. Lo más lamentable es que muchos de estos casos terminaron en feminicidios y hoy reportamos 12 feminicidios en el país. Pero además de eso, según las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 9.893 casos de violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes fueron reportados durante ese mismo periodo. Para Frecuencia Legislativa, informó Nubia Estela Parra. Gracias, Nubia. Y el representante del departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada, respalda la iniciativa del Gobierno Nacional de excarcelar presos como medida para mitigar la propagación del COVID-19 en las penitenciarías del país. Información con Edwin Suárez. Actualmente el país tiene cerca de 120.000 presos y el hacinamiento es una constante en muchas de las cárceles colombianas, un escenario perfecto para la propagación de la pandemia del coronavirus. Por eso, para el congresista Prada del Centro Democrático, la medida de excarcelación es necesaria. Que se tengan en cuenta recomendaciones, como priorizar en las personas que tienen enfermedades y que el coronavirus puede agravar su situación, o que por su edad tienen mayor vulnerabilidad. Igualmente, es importante decir que quienes van a ser beneficiarios de esta medida deben ser también los que están pagando penas por delitos que no son los delitos graves, es decir, que son penas menores a 5 años de cárcel. Aunque el presidente Iván Duque hizo el anuncio de la excarcelación hace unos 15 días aproximadamente, a la fecha no existe el decreto que permita hacer efectiva la medida. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez. Gracias, Edwin. Terminamos aquí la información de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Y bien, llegamos así a la parte final de Frecuencia Legislativa con esta canción de la española Lucía Gil, Volveremos a brindar, tema que se ha convertido en el himno de muchos países en medio de la cuarentena que vivimos por la llegada de este virus, la COVID-19. Homenaje a todas aquellas personas que trabajan para detener esta pandemia. Y pues los datos históricos que traemos siempre al final, pues recordar que un día como hoy, pero en 1899, España
le cedió Puerto Rico a los Estados Unidos. Además del dato que habíamos dado al comienzo, que un día como hoy la guerrilla de las FARC secuestró a los 12 exdiputados del Valle del Cauca. Catalina, ¿qué otro dato? John, un 11 de abril, pero de 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el Día Mundial de la Enfermedad del Parkinson, esto como un homenaje al nacimiento en esa fecha del doctor James Parkinson, quien padeció esta enfermedad desde 1817 y, como sabe, consiste en un trastorno neurodegenerativo que va generando alteraciones en la función cognitiva y en la expresión de las emociones y las funciones autónomas de los sujetos. Penosa enfermedad esta del Parkinson, y a propósito se siguen presentando grandes cifras de contagio de coronavirus en el país, y el llamado es a que sigamos acatando todas las indicaciones del gobierno nacional y local. Por lo menos en Bogotá ya a partir de este lunes está el pico y género, días impares para los hombres, días pares pueden salir solo las mujeres a las compras de medicamentos, alimentos y demás, Catalina. Sí, John, recordemos que ya van más de 2.300 personas contagiadas en el país y por eso queremos recordarle a los oyentes que si no es estrictamente necesario, no salgan a la calle, por favor, quédense en casa. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @CuencaGuainía o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos hoy con ustedes Catalina Cadena, en la parte técnica Sebastián Cediel, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico y de producción de Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.